So, good morning, students. This video is for 7th grade, and today we're gonna have grammar class. In this grammar class, you have to study the verbs in the past tense. I need you understand how important are verbs in the English language. First, if you learn or if you study verbs in past tense, you can read a book. All the stories are written written in past tense. I mean, all the readings have verbs in the past tense. So that's why it's necessary to understand this reading. And also, in this moment, I want as you study verbs in past tense. How many? I want as you study minimum 30, maximum 40, 50, 60, excellent. Okay? If you memorize 60 verbs in past tense, you can read books. Well, now, but this, you can do it. I mean, in this moment, it's possible because it's not complicated. So verbs are excellent. And that's what we are going to study today. Of course, later, we are going to study grammar, one more grammar class, and then we can learn more topics. And also, we are going to review some topics in the past tense and also some topics about the last grammar. So we are going to have some videos about like reviewing unit 1, 2, and 3 and those topics that perhaps you don't understand, but you can learn or you can review, you can practice with me, okay? So this is very important if you understand this. Unit 4, it's necessary to have verbs in past tense. Attention, verbs in past tense. It's like a mandatory. It's an obligation. So keep in mind, you need to memorize 30 or 60 or 70 or 80 verbs. But in this moment, 30 is perfect, no problem. Let's start something very simple. This class is also going to be in Spanish and also in English, okay? So you can understand better. So don't worry if I speak Spanish because it is for explaining you how to pronounce and what is the difference and so on, okay? So don't worry for that. So grammar class, it's gonna be in English and also in Spanish too, right? So according to that, so let's do it. Let's go. Come on, let's practice. So activity 1 in this unit, it's going to be the past tense. But before that, you need to know this. I want to know this, and I hope so you already know. In this moment, it's necessary you know more or less 30 verbs in present tense. Okay? En este momento, es importante que ustedes ya se sepan mínimo 30 verbos en presente. Entonces vamos a escribir algunos verbos en presente. Entonces voy a hacer como una línea y ya les digo por qué. Pero voy a dividir el cuadrado. Por ejemplo, un verbo en presente puede decir, el verbo decir, say. Un verbo en presente puede decir, copy. ¿Sí? En presente. Study. Listen. Aquí puede ser, por ejemplo, speak. Por ejemplo, escribir, write. Aquí, go. Estos se llaman verbos. Vamos a dejar 10. Aquí dejemos work. Aquí es R. Work. Y el verbo necesitar, need.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Y el último aquí dejemos el verbo ver. See. Entonces, en este momento es importante que ustedes sepan verbos en presente. Mínimo 30. Hoy vimos 10, pero ustedes deben de saber más. A ver, les digo, estos se llaman verbos en presente. Copy, study, listen, work, need, say, speak, write, go, and see. ¿Cuántos verbos deben de saberse? Deben de saberse en 30, 30. Minimum. Eso es lo mínimo. Máximo, 60. 60 verbs, you are excellent. 70, excellent. 80, excellent. Entre más verbos sepa, más va a aprender un idioma, ¿listo? Entonces, en este caso, pues nos sabemos 30 verbos. Ahora ya no vamos a hablar de verbos, de verbs in present. Vamos a ver de verbs in past tense. Entonces, el tema de hoy no es estudiar los verbos en presente, sino estudiar los verbos en pasado. O sea, estos están en presente y hoy no los vamos a ver. Hoy vamos a ver son los verbos en pasado y vamos a estudiar los verbos en pasado. En español pasa lo mismo. Por ejemplo, uno dice copiar y también puede decir en pasado copié. Yo copio, tú copiaste. ¿Sí ve? O copiaba. Entonces, pasa lo mismo en español que en inglés. Yo puedo decir copy y también puedo decir copy en pasado. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, hoy el tema es verbos en pasado. Entonces, coloquemos el tema de hoy. Ya se saben o deben de saberse 30 verbos. Entonces, como ya se saben 30 verbos en presente, esos 30 verbos que se saben vamos a colocarlos en pasado. Eso es lo que nos pide la unidad. Oiga, estudiantes, estudiantes o aprendices, los que están aprendiendo el idioma, como ya saben verbos en presente, ahora aprendamos en pasado. Entonces, los verbos en términos generales en inglés se dividen en dos para hablar en pasado. Entonces, siempre que nos hablen de verbos en pasado, nos van a hablar de dos tipos de verbos. ¿Listo? Uno, nos van a hablar de verbos regulares. Voy a colocar aquí verbos regulares. ¿Cierto? Y el otro se va a llamar irregulares. Entonces, primer concepto, los verbos en pasado, porque no son en presente, en pasado se dividen. 1. Regulares, irregulares. ¿Listo? Segundo, ¿cuál o qué son verbos regulares? En inglés, básicamente los verbos regulares son todos los que terminan en ed. Entonces, cuando nos digan qué son verbos regulares, todos los que tienen la terminación ed. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerda que habíamos colocado también los verbos divididos en dos? Por ejemplo, el verbo copiar. Copy sería en presente. Y en pasado, noten que tiene la terminación ed. Esto es lo que determina que es un verbo en pasado, la terminación ed, pero son regulares, insisto. El otro verbo, vamos a ver el verbo trabajar. Veamos el verbo trabajar. Work. Y a esa palabra work o a ese verbo work yo le voy a colocar la palabra ed. ¿Sí? Entonces, esta ed es lo que me determina pasado. Voy a colocar el verbo play. Voy a colocar el verbo need. Necesitar.
voy a colocar el verbo help y voy a colocar el verbo hablar, talk. Esta es una L, ¿sí? Entonces, todos estos verbos le coloco la ed y ya quedaron en pasado. ¿Sí ve que es importante saberse en verbos? Entonces, hoy vamos a hacer un ejemplo básico con 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 verbos. Pero, insisto, ustedes en su casa tienen que complementar. ¿Cuántos aquí regulares necesitamos? 15. Y irregulares necesitamos otros 15 para formar 30. ¿Qué sería lo ideal? Esto multiplicarlo por 2, o sea, 30. Y aquí sería ideal 40 a 50 verbos irregulares. A ver, sigamos con los regulares, o mejor dicho, trabajemos solamente los verbos regulares. Entonces, ¿qué son los verbos regulares? Todos aquellos que terminan en ed. Acá hay, digamos, una dificultad. La primera, en inglés no existe una regla que nos indique que cuando el verbo termine en X letra, uno le coloque ed y ya quedó en pasado. O sea, es decir, no todos los verbos que yo me sé son verbos regulares. Entonces, no hay una... De pronto por Google podría uno bajar un listado de verbos con ed. ¿Cómo se aprende uno estos verbos con ed? En mi opinión, solamente leyendo. Y sabiéndose verbos en presente, claro que sí, porque uno sabe los verbos en presente y luego cuando va leyendo uno se da cuenta que van terminando en ed y dice, ah, ese está en pasado, ¿sí? Pero no más. Entonces, vamos a dedicarnos solamente ahorita a los primeros verbos regulares. Estudiemos los verbos regulares. Entonces, coloquemos otros verbos regulares. A ver, coloquemos el verbo, el verbo aquí, ¿qué más sería un verbo regular? El verbo finish. El verbo querer, want. El verbo gustar, like. Bueno, like. El verbo gustar. Y este verbo que muchos confunden demasiado, el verbo vivir. Noten que aquí no se pronuncia la E. Y el verbo amar. ¿Sí? Entonces, estos verbos están en pasado porque tienen ed. Entonces, si yo quiero formar estos en pasado, pues le coloco la ed. Y ya quedaron en pasado. ¿Sí? Ah, mira, aquí, perdónenme, aquí le coloqué ed. Entonces, o sea, esta terminación es la que indica que el verbo queda en pasado. ¿Sí ven? Entonces, hoy aprendimos el concepto de cómo formar verbos en pasado, solo colocando la ed en los verbos regulares. Quizás el mayor problema ahora es la pronunciación. Voy a hacer un ejercicio práctico de pronunciación, primero en presente y luego en pasado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el verbo copiar. Note que acá hay como reglas de cómo se pronuncia. Esto varía un poco también en qué persona está hablando, si es una persona americana o inglesa o si es de Europa o de Australia. Varía un poquito la pronunciación, sí lo es. Eso es verdad y no, aquí no tenemos que tapar el sol con... Es más, cuando ustedes estén escuchando o viendo cuando se aprenden una canción van a notar eso. Vamos a ver la diferencia entre los dos. Por ejemplo, en pronunciación, ¿no? En este dice copy en presente. Esta mano va a ser copy en presente y esta va a ser en pasado. ¿Listo? Entonces, copied en presente, copy. Copy. Y en pasado, copied. ¿Listo? Copy, copied. Work, worked o worked.
tiene dos pronunciaciones. Work, worked o worked. Play, played, played o played. Need, need. Esa, need, en presente, need. Y esa en pasado, needed, needed. Help, presente, help, help, help. Y en pasado, helped, helped. Vea que aquí pronuncia esta E de helped. Talk, hablar, talk, talked. ¿Sí? Talked. Finish, finished. Pronuncia como una T, finished. Want, wanted. Aunque aquí también tiene otra pronunciación. Warned, warned, warned. Want, warned o wanted. Like, liked. Leave, leave, leave. Lead, lead, lead. Pronuncia la D. Y love, loved, loved. Pronuncia la D, loved. Ahí vimos un poco la pronunciación que notan que es diferente. Copy, copied. Study, studied, studied. Help, helped, helped. Work, worked. ¿Sí? Bueno, vamos a buscar más. La idea es que ustedes completen 15 verbos. Aquí tenemos solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So you need more, 4 more, ¿ok? Ahora vamos al otro grupo. ¿Se acuerda que tenemos dos grupos de verbos? El otro grupo se llama verbos irregulares. Entonces, estos verbos irregulares es lo que quiero que pongan atención. Primero, debo saber qué son verbos irregulares. ¿Qué quiere decir irregular? En inglés, la palabra irregular quiere decir cambiar. Entonces, cambia. Escritura, voy a escribirlo en inglés para que no sea writing. Escritura y cambia la pronunciación. Pronunciation. Entonces, siempre que hablemos de irregular, cambia pronunciación y cambia la escritura. ¿Listo? Entonces, ¿qué son verbos irregulares? Los que cambian la pronunciación y la escritura. Aquí, insisto, deben de saberse en 15 verbos, ideal, pero pues lo ideal sería que fuera de 30 para arriba, pero 15 verbos está bien para esta unidad. O sea, la otra unidad, otros 15 y así sucesivamente vamos como aprendiendo más verbos. Hoy solo necesitamos 15, los básicos. Entonces, veamos un verbo irregular. Entonces, ¿se acuerda que habíamos dividido verbos regulares e irregulares? Y en presente habíamos colocado unos allá y otros acá. Entonces, voy a colocar el número 1. El verbo ir en inglés, en presente se dice go. ¿Sí? Yo voy, I go. Pero en pasado, noten que esta palabra go se transforma, su escritura y su pronunciación cambia. O sea, de go pasó a ser la palabra went. Eso es lo que se llama verbos irregulares, que cambia. De go pasa a ser went. Cambió la pronunciación y cambió la escritura. Eso es lo que necesito. Por ejemplo, el segundo sería speak. El segundo, speak. Hablar. Y en pasado sería spoke. ¿Se ve? Cambia la pronunciación. Otro verbo, el verbo ver. See. Y en pasado sería saw. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el verbo nos va a decir que eat. Mire que el verbo eat, él dice, mire, este es el presente, eat. Pero en pasado, note que cambia la escritura.
it. ¿Listo? Otro verbo, por ejemplo, aquí nos dice here. Entonces, en presente se escribe here. Pero en pasado cambia la pronunciación y la escritura porque se escribe con D. Y noten que en este vea la pronunciación dice heard. Aquí es here en presente y en pasado es heard. Otro caso concreto sería el verbo escribir, write, escribir, y en pasado se escribe wrote. ¿Sí? Otro concepto sería el verbo, el verbo, dice acá, el verbo have. En presente se dice have o has. Y en pasado se escribe el verbo had. El verbo pensar es un verbo muy práctico. El verbo pensar se dice en presente think. Y en pasado, noten que cambia totalmente la escritura. Thought. ¿Listo? 9. Vamos a terminar con este noveno. El verbo sleep. Dormir. Sleep. Y el verbo, dejemos uno último, el verbo get up. Get up. Entonces, noten que de sleep estoy escribiendo el presente, pero aquí no necesito el presente, sino el pasado. Por eso escribo grande el pasado. Slept. Y el último que es get up. Entonces sería got up. Pues estos son verbos irregulares que cambian la pronunciación. Y de estos verbos son los que necesito que se aprendan. ¿Cuántos? 15. Ahí les doy 10. Les faltan 10. En la unidad 4 vamos a ver más verbos. Y la próxima vamos a seguir con más temas de gramática. Si vamos a volver a repasar los verbos regulares, irregulares, vamos a la pronunciación: went, spoke, saw, ate, heard, wrote, had, thought, slept, got up. Y vamos a ver cómo hacemos preguntas en pasado. ¿Listo? Entonces, para la próxima gramática va a ser seguimos en el pasado, pero vamos a aprender a hacer preguntas. ¿Listo? Entonces, don't worry, y vamos a mirar eso la próxima clase. Bye bye, teacher Jacob. I hope so you enjoy this class. Aunque esta ya la habíamos pasado, pero hoy vamos a verla un poco más detenidamente. Y recuerde que vamos a tener una clase de repaso de todas las clases de gramática. Thank you. Bye bye, teacher Jacob.